Hola y sean muy bienvenidos. Continuamos haciendo un recorrido paso a paso de la historia de América. Y para esto estamos analizando la obra de don Antonio de Herrera como una guía, y la estamos comparando con la opinión de otros cronistas e historiadores. Ahora comenzaremos analizando el capítulo 16 del libro segundo, y estamos a mediados del año 1494. La rebelión indígena y la captura de Caonabo, el fin de la alianza y el nacimiento del dominio. Al reanudar la narración sobre el estado de las cosas en la Española, Herrera detiene la mirada no en los hechos aislados, sino en sus causas profundas. Lo que estalló en forma de rebelión, dice implícitamente, había sido sembrado antes como desorden moral y político. El almirante había dejado el gobierno en manos de un consejo presidido por su hermano don Diego Colón, en la Isabela, y había confiado a don Pedro Margarit, en el fuerte de Santo Tomás, una fuerza de 400 hombres para recorrer la isla y mantener la calma. Pero Margarit, lejos de sostener la disciplina, los entregó a una vida licenciosa. Herrera lo describe con severidad contenida. No había regla ni moderación, y el peso de los castellanos sobre la población local se volvió insoportable. El desequilibrio era evidente. Un solo europeo comía en un día lo que una familia indígena necesitaba para mucho más tiempo. Las fricciones crecieron. Hubo apropiaciones indebidas de todo tipo, imposiciones forzadas y comportamientos que quebraron cualquier posibilidad de convivencia. Cuando el Consejo intentó corregir esta conducta, Margarit se rebeló de la autoridad y, temiendo responder por sus actos, regresó a Castilla. Con él viajó fray Bernardo Boil, enfrentado al almirante desde hacía tiempo atrás. Ambos llegaron a la corte y declararon, dice Herrera, que en las Indias no había oro, y que todo era burla y embeleco cuanto el almirante decía. La mentira política comenzó así su carrera en el Nuevo Mundo. Ante la corte afirmaron que las Indias no ofrecían la riqueza prometida y que todo había sido exageración y un engaño por parte de Colón. Así, antes incluso de consolidarse la empresa, nació la disputa política en torno al Nuevo Mundo. La palabra enfrentada a la experiencia, la acusación usada como arma. En ausencia de mando, los 400 soldados quedaron dispersos, como gente sin cabeza. Las tensiones se multiplicaron. En distintos puntos de la isla se produjeron choques abiertos con los nativos. En el Valle del Yaqui, el cacique Guatiguana encabezó una respuesta contundente, eliminó a 10 castellanos, y otros líderes locales hicieron lo mismo en sus territorios. El rechazo se extendió incluso entre quienes nunca habían tratado directamente con los europeos. La fama del desorden les precedía, y gente que ni siquiera los había visto, no quería tener nada con ellos. Los 4 grandes señores de la Española, Guaroinex, Caonabo, Boechío e Iguanamá, comprendieron que divididos, nada podrían hacer. Por primera vez, unieron sus fuerzas con un propósito común, poner fin a esta presencia que percibían como amenaza creciente y constante. Solo Guacanagarí, antiguo aliado del primer viaje, permaneció fiel. Su lealtad lo dejó aislado. Dio refugio a castellanos perseguidos y por ello fue señalado por los suyos. Herrera lo retrata como figura trágica. Un mediador atrapado entre dos mundos que ya no podían reconciliarse. Poco después del regreso del almirante, Guacanagarí acudió a visitarlo. Lo saludó con afecto, expresó pesar por lo ocurrido en la Navidad y reafirmó que no había participado en la desaparición de aquellos hombres. Prometió colaborar para restaurar la calma y, como prueba de su compromiso, envió a sus propios seguidores contra Guatiguana, logrando derrotarlo y dispersarlo. La escena de Guacanagarí es conmovedora. El primer aliado indígena se convierte en figura trágica, aislado entre dos mundos. Herrera lo muestra como el espejo de la lealtad vencida, un alma de buena voluntad atrapada en una historia de violencia. Pero el centro de la rebelión no estaba allí. Entre todos los líderes indígenas, Caonabo, señor de Maguana, destacaba por su autoridad, de alma altiva y fama de valiente. Era, para los suyos, un referente de dignidad y determinación. Había sido quien redujo a cenizas al fuerte de Navidad. El almirante comprendió que neutralizarlo sería decisivo, pero también que no podía lograrse por confrontación directa. Por ello recurrió a la astucia y confió la misión a Alonso de Ojeda, acompañado solo por unos pocos hombres, bajo la apariencia de un encuentro amistoso, fingiendo de llevarle un presente.
Herrera explica que los habitantes de la isla atribuían un valor especial a ciertos metales brillantes, a los que llamaban turei, palabra asociada al cielo. Ojeda supo aprovechar esa percepción. Llegó al territorio de Caonabo presentando objetos pulidos, diciendo que eran distintivos, el turei de Vizcaya, objetos de honor usados por los reyes de Castilla. Esa fama había llegado hasta Caonabo, quien deseaba ver aquel metal divino. Caonabo recibió a Ojeda con cortesía. Al principio los nativos se asustaron de verlo a caballo, pensaban que el hombre y caballo eran una misma criatura. Lo anunciaron diciendo que llegaban los cristianos del Guamiquini, así llamaban al almirante. Ojeda le presentó el turei de Vizcaya, unas esposas y unos grillos pulidos, diciendo que eran joyas de los reyes de Castilla, que se las ponían a los hombres valientes como adorno del cielo. Le aconsejó que se los pusiera para bañarse en el río Yaqui, para parecer entre los suyos como los reyes de Castilla. El cacique aceptó, confiado. El rey, confiado, fue con pocos criados. Ojeda, con sus 9 compañeros, lo acompañó al río. Allí le pusieron los grillos con suavidad, y cuando el caballo se movió, Caonabo comprendió el engaño. Pero ya era tarde. Ojeda dio 2 vueltas, y a la tercera se fue alargando, rodeado de los suyos, hasta que los indios los perdieron de vista. Conducido a toda prisa a la Isabela, fue entregado al almirante, que lo tuvo preso, con grillos y cadenas. Caonabo, aún en prisión, conservó su grandeza. Cuando el almirante entraba, no se levantaba ni lo saludaba, pero sí lo hacía con Ojeda. Preguntado por qué, respondió: no fue el almirante quien vino a prenderme, sino Alonso de Ojeda. La frase, seca y altiva, encierra todo el orgullo de un monarca vencido. Herrera la deja sin comentario. El silencio vale más que cualquier interpretación. El almirante resolvió enviarlo a Castilla, para que su situación fuese decidida allí. Pero el viaje no llegó a su destino. Una tormenta lo sorprendió en la nave que lo llevaría a Castilla, y Caonabo se perdió con la nave. El episodio se cierra sin juicio ni resolución formal, como si la historia misma se negara a concluirlo. Herrera continúa, sin más comentario que, y el almirante ordenó que se hiciesen luego 2 carabelas, por no estar sin navíos. Este acontecimiento revela las condiciones precarias en que se intentaba establecer el dominio castellano: corrupción interna, desobediencia, ruptura de alianzas y una resistencia que no surgió de la nada, sino de la experiencia acumulada. La captura de Caonabo no fue solo un episodio estratégico. Fue un punto de inflexión. La astucia sustituyó a la palabra, el cálculo a la alianza, la seguridad al entendimiento. Se rompió la confianza. Las diferentes crónicas hablan entre sí al recordarlo. Para las casas, fue una falta grave a la confianza, llamándolo una gran traición. Para Hernando Colón, fue un acto de prudencia y maña necesaria. Anglería elogió la habilidad de Ojeda, comparándolo al dios Marte. Oviedo elogió su capacidad de usar ingenio y no armas. Gómara dijo: así comienzan los imperios. Los historiadores modernos ven en esta escena algo más profundo. Para Fernández Armesto, es el triunfo del cálculo sobre la inocencia. Para O'Gorman, la construcción del vencido como justificación del dominio. Para Hugh Thomas, la prueba de que Colón comprendió que la fuerza por sí sola no bastaba. El paraíso inicial había cambiado de rostro. La alianza dio paso a la sospecha, y la promesa al control. Pero en la figura de Caonabo, firme incluso en la adversidad, queda viva otra memoria, la del primer gran líder indígena que, sin inclinarse, entra en la historia americana no como sombra, sino como símbolo de dignidad. Así comenzó el orden imperial, no solo con ciudades y tratados, sino con decisiones ambiguas, silencios elocuentes y la conciencia, aún latente, de que toda construcción lleva consigo una pérdida. Análisis del capítulo 17. La Vega Real. Del descubrimiento al tributo. La llegada a Castilla de Antonio de Torres, al mando de los 12 navíos enviados por el almirante, fue recibida con satisfacción en la corte. Herrera conserva casi íntegra la carta fechada en Segovia, el 16 de agosto de 1494, donde los reyes católicos expresan su gratitud a Cristóbal Colón y a su hermano don Bartolomé,
reconociendo los grandes trabajos que habían padecido en su servicio, y prometiendo nuevos auxilios en forma de naves y provisiones. Pero entre las palabras de aliento se filtra una nueva tonalidad. Los monarcas ordenan que se actúe con firmeza en el caso de Bernal de Pisa y, sobre todo, solicitan informes detallados de todas las islas, sus nombres, distancias, estaciones, productos, cosechas y particularidades naturales. Incluso piden aves, halcones y curiosidades del entorno. El descubrimiento, que había nacido como aventura y revelación, comienza a transformarse en objeto de inventario y control. Herrera deja entrever este giro con sutileza. La corona apoya al almirante, pero ya no confía solo en su palabra. Empieza la rendición de cuentas. Es el inicio de la burocracia del Nuevo Mundo. Mientras tanto, en la Española, la situación se tensaba. La desaparición de Caonabo y la retención prolongada de su figura habían herido el orgullo de sus parientes, que reunieron a numerosas comunidades para oponerse a la presencia castellana. Herrera anota que toda la tierra estaba alborotada. Ante este escenario, el almirante decidió salir a campo abierto el 4 de marzo de 1495, junto a su hermano, el adelantado don Bartolomé, y con Guacanagarí, fiel aliado, que acudió con sus vasallos. Acompañado por un contingente reducido pero organizado, infantes, jinetes y lebreles de presa, que hacían mucho daño en los nativos al ir sin ropas. Aquella batalla fue total, miles de nativos, algunos hablan de 100.000, pero debieron ser entre 15.000 y 20.000. El encuentro tuvo lugar en la Vega Real, esa vasta llanura fértil que antes había sido descrita como imagen del paraíso. Allí se concentraban los seguidores de Manicatex, hermano de Caonabo, cuyo número Herrera exagera deliberadamente a 100.000 para subrayar el contraste entre multitud y técnica. La descripción de los resultados está de más. No tenían oportunidad contra la maquinaria que eran los soldados castellanos, los caballos y los perros. La diferencia no estuvo en la cantidad, sino en los medios. Los caballos, desconocidos en la isla, provocaron desconcierto. Los lebreles de caza, adiestrados para perseguir, inclinaron el resultado. La jornada fue decisiva. Muchos quedaron dispersos, otros fueron retenidos y trasladados fuera de la isla. Por primera vez de forma sistemática, se enviaron grupos de indígenas a Europa. Herrera registra el hecho sin énfasis, pero la historia reconoce aquí un punto de inflexión. El comienzo de un traslado forzado que anticipa estructuras posteriores del mundo colonial. Durante meses, el almirante recorrió la isla restableciendo autoridad y aceptando sometimientos. Guaroinex y otros grandes señores comprendieron que la resistencia abierta no podía sostenerse y optaron por reconocer el dominio castellano. Entonces, en nombre de los reyes católicos, Colón proclamó la obediencia general e implantó una medida inédita, el primer sistema de tributo del Nuevo Mundo. El orden establecido fue preciso. En las regiones de Cibao y de la Vega Real, las personas mayores de cierta edad debían entregar periódicamente una cantidad de 150 pesos de oro. En otras zonas, se exigía algodón. A Manicatex, por su rango, se le asignó una contribución especial. Para registrar el cumplimiento, se mandaron acuñar pequeñas piezas de cobre o latón, que los contribuyentes debían portar como señal de haber satisfecho la obligación. Herrera lo describe como un procedimiento práctico, pero la imagen es elocuente. La comunidad se convierte en registro, el cuerpo en comprobante, la libertad en número. En medio de esta nueva organización, Guaroinex propuso una alternativa notable. Ofreció crear una vasta franja agrícola, desde la costa norte hasta la sur, capaz de alimentar ampliamente a la colonia, a cambio de no exigir metal. Era una propuesta basada en trabajo, sostenibilidad y reciprocidad. El almirante comprendió su valor, pero sabía también que su posición ante la corona dependía del envío de oro. Herrera lo expresa con cautela. Colón era persona de fe, pero sentía el peso de la expectativa real. El pan no se contaba en la corte como el metal. Con el paso del tiempo, las comunidades locales comenzaron a advertir que los castellanos no se marchaban. Construían viviendas sólidas, no llegaban naves de retorno y la demanda de recursos aumentaba. La inquietud se transformó en abatimiento. Algunos pueblos optaron por retirarse a las montañas, otros por dejar de colaborar. Fue una forma temprana de resistencia silenciosa.
La respuesta fue endurecer el sistema. La Vega Real, que había sido símbolo de abundancia compartida, se convirtió en espacio fiscal. El intercambio dio paso a la obligación. Las crónicas dialogan al recordarlo. Las Casas vio en este momento el inicio de una servidumbre y desaparición de su anterior modo de vida. Hernando Colón lo presentó como una medida transitoria. Anglería observó que al buscar oro se perdió el cariño de la gente. Oviedo lo consideró orden racional y necesario. Gómara celebró el efecto político del tributo. Hizo reyes a los católicos. Los historiadores modernos amplían la lectura. Para Eliot, aquí se pasa del descubrimiento al sistema. Pagden ve la institucionalización del dominio. Fernández Armesto, la primera administración fiscal atlántica. Todorov, la conversión del otro en sujeto numerado. O'Gorman, el nacimiento de América como estructura económica dependiente. Thomas, el comienzo de una economía de extracción. Así, la Vega Real dejó de ser solo paisaje. Se transformó en contabilidad. La brújula y la cruz cedieron espacio al registro y al cálculo. Y quienes al inicio vieron en los recién llegados mensajeros del cielo, descubrieron que ese cielo pedía tributos. Con la guerra de la Vega Real y el establecimiento del tributo, el descubrimiento dejó de ser promesa y se volvió sistema. Solo 2 años después de su descubrimiento, América entraba, definitivamente, en la historia del poder. Análisis del capítulo 18. La visita de Juan Aguado y el regreso del almirante a Castilla, del gobierno personal al control de la corona. Tras la imposición del tributo y los años de tensión continua, muchas comunidades de la Española optaron por una forma silenciosa de resistencia. Dejaron de sembrar. No fue una sublevación abierta, sino una retirada colectiva. Se internaron en los montes, alimentándose de raíces, frutos silvestres y de la caza de jutías, pequeños animales abundantes en los bosques. La lógica era simple. Sin cosechas, los recién llegados, debilitados por la escasez, tendrían que abandonar la isla. Herrera observa con sobriedad que esta estrategia apenas tuvo efecto. La carencia fue general y prolongada, pero los castellanos no se marcharon. La carga del sufrimiento recayó, sobre todo, en la población local. El cronista habla de una disminución profunda de habitantes hacia 1496, atribuida a la suma de enfermedades nuevas, desplazamientos forzados, rupturas del modo de vida tradicional y penurias continuas. Es el primer gran colapso demográfico del Caribe, aquello que Las Casas evocará más tarde como la ruina temprana de la española. Mientras tanto, en Castilla, se organizaba otra forma de desgaste. Fray Bernardo Boyle y Pedro Margarit, que habían abandonado la isla sin autorización, difundían en la corte una versión sombría del gobierno del almirante. Negaban la existencia de oro, desacreditaban los informes enviados desde Indias y describían la empresa como una ilusión exagerada. A ellos se sumaron cartas de soldados inconformes y oficiales resentidos. Herrera anota, con ironía contenida, que «jamás faltan descontentos», frase que retrata el nacimiento del rumor político en ultramar. La distancia convertida en campo fértil para la sospecha. A raíz de estas noticias, los reyes católicos decidieron enviar a Juan Aguado, servidor de la corte, con el encargo de informarse directamente sobre la situación. Se le entregaron 4 navíos con bastimentos y una carta sencilla en su forma, pero profunda en su intención. Se pedía a todos que le diesen fe y crédito. No era un simple mensajero. Era un visitador. Con él comenzaba el control directo del poder real sobre el gobierno indiano. Aguado llegó a la Isabela hacia finales de 1495, cuando el almirante aún se hallaba ocupado en asegurar el orden en la isla. Desde el inicio actuó con autoridad amplia. Revisó decisiones, reprendió a oficiales y trató con escasa deferencia al adelantado don Bartolomé Colón, que había quedado al frente del gobierno. Su presencia alteró el clima político. Entre los soldados comenzó a circular, a modo de burla, la frase de que había llegado otro almirante. Entre las comunidades locales, el rumor tomó otra forma. Creyeron que aquel nuevo enviado venía a aliviar las cargas existentes. Algunos jefes locales llegaron incluso a reunirse en secreto para preparar quejas y peticiones. Cuando el almirante regresó a la Isabela y recibió públicamente las cartas reales con solemnidad y respeto, Aguado consideró insuficiente el gesto.
Se entrometía en asuntos de gobierno, cuestionaba decisiones y, según Herrera, ofrecía un ejemplo que alentaba el desacato. Colón, lejos de confrontarlo, optó por la cortesía y la paciencia. Lo hospedó, lo atendió y procuró evitar un conflicto abierto. Sin embargo, el daño estaba hecho. La situación material era crítica. Las raciones eran escasas y repetitivas. Muchos enfermos se quejaban ante Aguado, que tomaba aquellas voces como prueba contra el gobierno del almirante. Poco después, una serie de grandes tormentas destruyó los navíos del Visitador. Sin medios propios para regresar, Aguado quedó dependiendo de las embarcaciones de Colón. Fue entonces cuando el almirante tomó una decisión crucial: volver a Castilla para defender su causa personalmente. Sabía que en la corte sus adversarios habían ganado terreno y que solo su presencia podía aclarar los hechos. Antes de partir, dejó asegurado el territorio. Reforzó las fortalezas existentes y ordenó levantar otras nuevas, distribuidas estratégicamente en la isla, creando una red de control y vigilancia que sostenía el sistema del tributo. También dispuso una expedición minera. Guiados por conocedores del terreno, varios capitanes recorrieron la Vega Real hasta el valle de Bonao, donde hallaron arenas auríferas en los ríos. El rendimiento no era extraordinario, pero suficiente para enviar pruebas a la corona. En ese punto se fundó una pequeña fortificación que más tarde sería conocida como las Minas Viejas. Este hallazgo, más simbólico que abundante, reforzaba la posición política del almirante. El metal seguía siendo el lenguaje que la corte entendía. Así, el regreso de Colón no fue el de un triunfador, sino el de un gobernante llamado a dar explicaciones. La empresa, que había comenzado como visión personal, entraba en una nueva fase, la del control estatal. El descubridor cedía paso al funcionario vigilado. Las crónicas lo interpretan de formas distintas. Las casas ven la misión de Aguado la primera señal de ingratitud real. Hernando Colón la considera un acto de dignidad y prudencia de su padre. Anglería observa que la fortuna comenzó a tornarse adversa. Oviedo afirma que el regreso fue político, no por temor. Gómara sostiene que la corona buscaba conocer la verdad. Los historiadores modernos coinciden en el giro. Para Eliot, aquí nace el control imperial. Pagden ve el surgimiento del Estado colonial. Fernández Armesto subraya la soledad del almirante. Todorov habla del paso de la voz profética al informe administrativo. O'Gorman interpreta el retorno como el momento en que el mito entra en juicio. Thomas lo resume con una frase seca: la aventura terminó en un despacho. Colón regresa a Castilla con la carga de la sospecha. La promesa del oro se convierte en expediente, la epopeya, en defensa. Las Indias entran en una nueva edad. La de la intriga, la vigilancia y la desconfianza permanente, donde el mundo ya no se descubre, sino que se administra, y todos desconfían de todos. Análisis del capítulo 1 del libro 3. El regreso del almirante a la corte. Desmentidos y órdenes reales para la conservación de la Española. Antes de embarcarse rumbo a Castilla, el almirante dejó cuidadosamente dispuesto el gobierno de la Española. No fue un gesto improvisado, sino un acto fundacional. El descubridor se transformaba en organizador del poder. Nombró a su hermano don Bartolomé Colón como lugarteniente y capitán general, a quien consideraba apto para empresas mayores, y, en su ausencia, confió el mando a don Diego Colón, de carácter más sereno y conciliador. Ambos debían ejercer una autoridad conjunta, equilibrada entre firmeza y templanza. Para la justicia ordinaria designó como alcalde mayor a Francisco Roldán, natural de Jaén, hombre de buen entendimiento y de su confianza, aunque sin formación jurídica. Herrera subraya este detalle con intención clara. En esa elección se halla, como una semilla aún invisible, el conflicto que más adelante alterará el orden de la isla. La historia, sugiere el cronista, ya estaba escrita en los nombramientos. Así quedó establecida una estructura tripartita: Bartolomé Colón al frente del poder político y militar, Diego Colón como reserva de mando, Francisco Roldán a cargo de la justicia civil. Con este esquema nacía formalmente la administración del Nuevo Mundo. El almirante partió en una carabela. En la otra viajaba Juan Aguado, enviado real. Por mandato de los reyes, debían regresar a Castilla los más debilitados y necesitados,
muchos de ellos reclamados por sus familias. Fueron 220 hombres, seleccionados en medio de tensiones y desacuerdos, pues, señala Herrera, el visitador trataba al almirante con notoria altivez. Zarparon el 10 de marzo de 1496. Antes de perder la vista de la isla, Colón inspeccionó el puerto de Plata junto a su hermano Bartolomé, donde pensaba fundar una nueva población. Luego, los vientos contrarios obligaron a una navegación difícil hacia Levante, hasta que el 22 de marzo la Española desapareció del horizonte. El 9 de abril avistaron Marigalante y, al día siguiente, Guadalupe. Allí ocurrió un episodio singular. Al aproximarse los navíos, un grupo numeroso de mujeres se organizó para defender la costa con arcos y flechas. Era la primera vez que los castellanos encontraban una resistencia femenina estructurada. El relato evoca antiguas historias de Amazonas, y marca un punto de inflexión en el contacto entre mundos. El almirante actuó con prudencia. Desembarcó solo el tiempo necesario para abastecerse de agua, leña y pan de cazabe, y correspondió con obsequios destinados a mantener la calma. Una cacica y su hija permanecieron con la expedición por propia voluntad. El episodio, más simbólico que decisivo, muestra el tránsito del asombro inicial a una diplomacia cautelosa, cargada de ambigüedad. El 20 de abril reanudaron la travesía. Herrera destaca un dato esencial. Aún se desconocían los vientos del retorno. No se comprendían los alisios ni las corrientes de latitud, por lo que el almirante tuvo que remontar hasta los 30 grados norte para hallar condiciones favorables. Fue un viaje largo y exigente. La escasez se hizo sentir debido al número de personas a bordo. Tras casi 3 meses de navegación, algunos pilotos creyeron ver las Azores. Colón, sin embargo, reconoció el Cabo de San Vicente. Una vez más, su conocimiento del mar se imponía a la incertidumbre. El 11 de junio de 1496 entraron en la bahía de Cádiz, después de 3 meses exactos de travesía, con recursos mínimos y gran desgaste. Allí halló 3 navíos con provisiones destinadas a la Española, enviados por los reyes. Desde Cádiz escribió a su hermano Bartolomé con instrucciones de gobierno y despachó las carabelas de regreso a las Indias. Luego partió hacia Burgos, donde se encontraba la corte. El rey Fernando estaba en campaña en Perpiñán, la reina Isabel, en Laredo, ocupada en los preparativos del viaje de su hija Juana hacia Flandes. La escena es reveladora. Mientras el Nuevo Mundo se organizaba, la monarquía española articulaba su red europea. Reunidos finalmente en Burgos, los reyes recibieron al almirante con benevolencia. Lo honraron, aunque dejaron entrever que habría sido deseable un ejercicio del gobierno más moderado. Colón rindió cuentas del estado de la isla, del reconocimiento de Cuba y de las regiones auríferas. Presentó muestras del metal en distintos tamaños, junto con objetos, aves y ornamentos, que los monarcas contemplaron con visible interés. Herrera resume el momento con sobriedad. Todo fue recibido con agrado, y el almirante fue tratado con honor y agradecimiento. Las acusaciones traídas por Juan Aguado, así como los rumores difundidos por otros detractores, quedaron sin efecto. El cronista lo expresa con una fórmula jurídica deliberadamente ambigua. Las informaciones fueron consideradas innecesarias de proseguir. Era una absolución sin proceso, una restauración del prestigio sin sentencia formal. Colón volvía a ser el hombre del gran proyecto, aunque ahora bajo observación. La corona lo acogía con cortesía, pero ya no como al visionario inspirado, sino como a un servidor que debía rendir cuentas. En Burgos se escenifica un nuevo equilibrio. La fe del descubrimiento sometida a la lógica del Estado, la empresa personal integrada en la razón de gobierno. Colón, en este punto, se convierte en súbdito de su propio descubrimiento. Las Casas afirma que la reina lo recibió con lágrimas y ternura, y que le creyeron más al ver el oro que al oírlo. Hernando Colón subraya que su padre fue absuelto de todo cargo con honra y merced. Anglería considera que la fortuna volvió a sonreírle, aunque no por mucho tiempo. Oviedo juzga que los reyes le amaron y temieron a un tiempo. Gómara resume: volvió pobre, y halló ricos a los que murmuraban. Entre los modernos, Eliot ve aquí el restablecimiento del vínculo entre monarquía y empresa atlántica.
Pagden lo interpreta como el paso de la aventura individual al control del Estado. Fernández Armesto subraya la dignidad del almirante. Ningún acusado compareció jamás con tanta certidumbre moral. Todorov ve en este retorno el reingreso del mito en el lenguaje del poder. O'Gorman lo lee como la conversión del descubridor en funcionario imperial. Hugh Thomas concluye, el oro lo absolvió más que las palabras. Los reyes lo honran, pero su destino ya está marcado. La empresa dejará de ser suya para convertirse en empresa de Estado, y el Estado lo irá poco a poco dejando de lado, despojándolo de sus títulos y promesas. Así se cierra una etapa. El almirante regresa absuelto, pero no libre, reconocido, pero vigilado. La historia de las Indias entra en una nueva edad, la del control, la desconfianza y la administración permanente. El mar ya no se conquista, se gobierna. Y el hombre que lo abrió al mundo empieza, sin saberlo, a perderlo. Análisis del capítulo 2. Lo que el almirante negoció con los reyes para el tercer viaje, y de las facultades que le fueron concedidas. Restituido ante la corte y recibido con consideración, el almirante no tardó en volver a plantear nuevas empresas. Aseguró a los reyes que aún podía descubrir muchas provincias, islas y tierras firmes, y que sus promesas serían tan ciertas como las del primer viaje. Aunque el cansancio era visible, su discurso conservaba la convicción del visionario que no duda de su misión. Herrera observa que habló con solemnidad y firmeza. Colón sabía que su prestigio había sido puesto a prueba, pero también que seguía siendo el único capaz de ofrecer un horizonte más amplio al poder de la corona. Solicitó 8 navíos, 2 destinados a llevar provisiones a la Española, y 6 para emprender una nueva exploración hacia Occidente. La prioridad era doble: sostener el orden en la colonia y ampliar los límites del mundo conocido. De común acuerdo con el almirante, los reyes determinaron que 330 hombres permaneciesen de forma estable en la Española, pagados directamente por la corona. La composición del grupo revela un proyecto de sociedad trasladada al otro lado del océano. 40 escuderos. 100 peones para tareas de defensa y trabajo. 30 marineros. 30 grumetes. 20 artífices dedicados al oro. 50 labradores. 100 hortelanos. 20 oficiales de diversos oficios. 30 mujeres. Cada persona recibiría 600 maravedís al mes, y para el sustento diario, 12 maravedís adicionales. Herrera subraya que se ordenó contratar abastecedores con precios fijados y préstamos del rey, para evitar abusos comerciales. También se dispuso el envío de religiosos encargados de la atención espiritual y de la enseñanza, junto con personal sanitario, médico, boticario y cirujano, y, de manera significativa, músicos, para alegrar a la gente. Este último detalle no es menor. El cronista deja entrever que la corona comprendía el desgaste anímico de la vida colonial y que incluso la música podía ser un remedio contra la desmoralización y el aislamiento. Las capitulaciones concedieron al almirante la facultad de llevar hasta 500 personas, estableciendo que los 170 adicionales no se pagarían con fondos directos de la Hacienda Real. Se ordenó fomentar la agricultura y la crianza de animales, prestando herramientas y semillas a quienes se asentasen, y que toda la provisión partiera del arzobispado de Sevilla, convertido ya en centro logístico de las Indias. Era el primer intento de planificación económica y agraria en territorio americano. Los reyes otorgaron también mercedes a quienes quisieran viajar por su cuenta. De todo el oro de Minas, los particulares podrían conservar una tercera parte, entregando las otras 2 a los oficiales reales. De cualquier otro producto, solo pagarían el diezmo. Con ello se establecía el principio fiscal que marcaría al imperio: una parte para el colono, 2 para la corona. Consciente de las dificultades para atraer pobladores constantes y temeroso de que los gastos desanimaran a los reyes, el almirante propuso una medida arriesgada: permitir que ciertas personas con penas pendientes pudieran redimirlas sirviendo algunos años en la Española. Herrera relata esta propuesta con severa claridad y añade su juicio: la nueva república habría debido fundarse con mejores elementos. Aun así, la idea fue aceptada y convertida en ley mediante 2 provisiones reales firmadas en Medina del Campo el 22 de junio de 1496. La primera establecía que quienes tuviesen condenas, excepto por delitos considerados especialmente graves,
podrían redimirlas sirviendo en la Española. 2 años quienes afrontaban penas mayores, 1 año quienes cumplían sanciones menores. Cumplido el tiempo, quedarían libres. La segunda ordenaba a los jueces de Castilla enviar a la Española a quienes, por ley, debieran cumplir destino en islas o minas. Así se inauguraba una forma temprana de colonización penal, anterior a otros experimentos semejantes en la historia moderna. El ideal espiritual de Colón comenzaba a mezclarse con la necesidad práctica, y la utopía adquiría un rostro áspero. Los reyes concedieron al almirante autoridad para repartir tierras, montes, aguas y solares a quienes se establecieran en la isla, reservando para la corona los metales preciosos y los derechos regios. Era la primera concesión formal de propiedad en América. Se asignaron al almirante 6 millones de maravedís, 4 para los bastimentos de la armada, 2 para el pago de la gente. Sin embargo, el cobro fue difícil. Las guerras europeas y los compromisos matrimoniales de la Casa Real absorbían los recursos. La empresa americana dependía, en gran medida, de la coyuntura política del continente. Por decisión expresa de la reina Isabel, se prohibió que personas de otras naciones participaran en los viajes. Solo castellanos podrían pasar a las Indias. Herrera señala 2 motivos: el desagrado que causaron ciertos comportamientos anteriores, Margarit y Boyle, y el deseo de mantener bajo control a quienes pudieran delinquir. También se adujo una razón política: si los castellanos asumían el esfuerzo, debían ser ellos quienes recogieran los frutos. Algunos afirmaron, dice el cronista con cautela, que esta restricción fue sugerida por el propio almirante, aprovechando la especial confianza que aún conservaba con la reina. Era quizá el último destello de aquella alianza personal antes de las desilusiones del tercer viaje. Todo estaba ya dispuesto: una jerarquía administrativa, un ejército profesional, una evangelización reglada, una fiscalidad minera, un poblamiento forzado, un control estricto de la nacionalidad. El proyecto mesiánico del almirante se transformaba en decreto y ordenanza. Donde antes había visiones de Zipango y del paraíso terrenal, ahora había salarios, raciones y cuentas. Herrera no lo expresa con ironía, pero deja sentir el cambio. La epopeya se ha vuelto administración. Las Casas condena la idea de poblar con delincuentes. No se fundan reinos de Dios con gente de infierno. Hernando Colón la justifica como medida de necesidad. Mejor malos que ninguno. Anglería la considera invención ruin, pero propia de los tiempos. Oviedo la aprueba con cinismo. Gente ociosa en Castilla, provechosa en Indias. Gómara la aplaude como astucia del almirante. Entre los modernos, Eliot vela desesperación por la falta de colonos voluntarios. Pagden lo ve como mano de obra barata y poblamiento forzado. Fernández Armesto lo interpreta como una contaminación de la utopía con manotazos de ahogado. Todorov lo lee como el quiebre de la utopía humanista. O'Gorman lo ve como evidencia del fracaso de la interpretación colombina del mundo. Nadie quería ir a las Indias. Hugh Thomas observa, Colón construyó sin querer el modelo de todas las colonias penales posteriores. El almirante ya no persuade con visiones, sino con memorias presupuestarias. No pide fe, sino fondos. La historia del descubrimiento entra en su edad política. La del imperio organizado, donde el mar de los sueños se convierte en territorio sujeto a leyes, sueldos y provisiones. Análisis del capítulo 3. Descripción de la isla española, y de las costumbres y ritos de sus habitantes originarios. La isla que los españoles llamaron la Española era conocida por sus habitantes como Haití y Quisqueya, nombres que evocan, según las traducciones conservadas, la idea de tierra áspera y tierra extensa. Desde el inicio, los cronistas advirtieron que no se trataba solo de una posesión geográfica, sino de un territorio cargado de significado. Herrera ofrece una de las primeras descripciones sistemáticas del Nuevo Mundo con intención científica. La isla, dice, tiene forma semejante a una hoja de castaño. Se sitúa a 19 grados y medio de latitud norte y a 76 grados de longitud al occidente del meridiano de Toledo, lo que equivale a más de 5 horas de diferencia solar. Mide unas 150 leguas de largo, de oriente a occidente, y entre 30 y 60 de ancho, de norte a sur.
El clima le parece templado y favorable. La tierra produce abundante yuca, base de la alimentación local, de la cual se elabora el pan llamado cazabe. No hay vid ni trigo de manera natural, aunque ya se experimenta con su cultivo en las zonas más frescas. Existen minas de oro, observa, aunque muchas no se aprovechan por falta de mano de obra. Se cultivan algodón, añil y diversas plantas útiles. En conjunto, Herrera afirma que la isla puede compararse con las regiones más fértiles del mundo conocido. Tras esta descripción material, el cronista se adentra en el ámbito espiritual. Desde su perspectiva cristiana del siglo XVI, declara que no identificó en estas comunidades una religión estructurada como las europeas, aunque sí un sistema complejo de creencias, rituales y autoridades espirituales. Hoy sabemos que esa apreciación refleja más los límites culturales del observador que la realidad de las prácticas descritas. Herrera narra el culto a los cemíes, figuras talladas en piedra o madera que representaban fuerzas protectoras, ancestros o principios de la naturaleza. Cada cacique conservaba los suyos en un espacio reservado, donde se realizaban ceremonias con cantos, danzas y ofrendas. Los especialistas rituales inhalaban un polvo ceremonial llamado caoba, que inducía estados de concentración y trance, mediante los cuales se comunicaban con el mundo espiritual. El cronista describe estos rituales con asombro y desconcierto, sin comprender plenamente su significado simbólico. Donde él ve pérdida de control, hoy la antropología reconoce prácticas de mediación entre lo humano y lo sagrado, comunes a muchas culturas del mundo. Los cemíes recibían nombres, a menudo vinculados a antepasados, y los caciques se enorgullecían de poseer aquellos considerados más eficaces. En ocasiones, procuraban ocultarlos a los recién llegados, temerosos de que no comprendieran su valor ritual. Herrera relata un episodio significativo. Algunos castellanos entraron sin aviso en un recinto ceremonial y oyeron una voz que parecía surgir del ídolo. Al investigar, descubrieron un conducto que permitía a un oficiante hablar desde un espacio oculto. El cronista interpreta esto como un recurso de autoridad, una forma de reforzar el respeto comunitario hacia lo sagrado. Más allá de su juicio, el relato muestra cómo los europeos tendieron a traducir sistemas simbólicos complejos en términos de engaño o artificio. Muchos caciques conservaban también piedras ceremoniales asociadas a la fertilidad de los cultivos, al bienestar en los nacimientos y al equilibrio del clima. Algunas de estas piedras fueron enviadas a Castilla como curiosidades. El gesto es revelador. Objetos sagrados pasaban a convertirse en piezas de observación, transformando el sentido original de los rituales en testimonio exótico. Herrera describe asimismo las prácticas funerarias. Cuando fallecía un cacique, su cuerpo era preparado con cuidado y conservado como signo de continuidad y memoria. Se depositaban junto a él alimentos y objetos personales, entendidos como acompañamiento simbólico. Entre la población común, ciertos restos eran guardados como recuerdo. La comunidad creía que el espíritu continuaba su existencia en un lugar de abundancia y descanso llamado Coaibey, donde se reencontraba con los antepasados y participaba de una vida plena. Esta visión del más allá, centrada en la continuidad y no en el juicio, contrastaba con la tradición cristiana europea, y por ello fue interpretada con distancia. Sin embargo, Herrera recoge con detalle estas creencias, preservando una imagen temprana del pensamiento taíno. Siguiendo las noticias recogidas por Fray Ramón Pané, el cronista transmite relatos de origen transmitidos de forma oral. Los habitantes no utilizaban escritura ni contabilidad formal, pero conservaban su memoria mediante narraciones simbólicas. Entre ellas, se cuenta cómo los primeros seres humanos adquirieron su forma definitiva con ayuda de un ave, metáfora que vincula naturaleza, deseo y creación. También se decía que el sol y la luna emergieron de una cueva sagrada, y que ciertos ídolos parecían cambiar con la humedad del ambiente. Estas historias, lejos de ser simples fantasías, organizaban la relación entre el entorno natural y la vida social. Herrera oscila entre la observación minuciosa y el juicio moral propio de su tiempo. Donde los habitantes veían equilibrio, él veía superstición; donde había mito, él veía fábula. Sin embargo, al consignar nombres, gestos y relatos, terminó preservando una memoria que, poco después, quedaría gravemente dañada por el proceso colonial.
El envío de cemíes y objetos rituales a Castilla marcó el inicio de un traslado simbólico. Lo sagrado indígena pasó del espacio comunitario al ámbito de la curiosidad europea. Fray Ramón Panet, primer etnógrafo del Nuevo Mundo, fue la fuente principal. Su relación acerca de las antigüedades de los indios, 1498, describe los mismos mitos. Las Casas interpreta los cemis no como demonios, sino como figuras de la ceguera natural sin luz de fe. Oviedo se burla del engaño del tubo, y lo llama teatro de barbarie. Gómara lo reduce a artificio del cacique para mandar. Anglería reconoce la poesía del mito, diciendo: son fábulas más honestas que las de Grecia. Entre los modernos, Todorov ve aquí el nacimiento del discurso del otro. Europa comienza a definir su identidad al interpretar las creencias ajenas. O'Gorman habla de la invención de la idolatría como necesidad del descubridor. Pagden destaca que el relato de Herrera muestra la traducción cultural de lo incomprensible en moralidad cristiana. Fernández Armesto lo considera uno de los primeros documentos etnográficos de la modernidad. Hugh Thomas observa: el mito de los taínos sobrevivió solo porque los conquistadores lo escribieron para refutarlo. Herrera escribe un siglo después de los hechos, cuando gran parte de esa sociedad ya había desaparecido. Su relato es, sin proponérselo, la sombra escrita de un mundo perdido. La isla que Colón llamó la más hermosa del mundo, se convierte así en espejo del encuentro entre dos visiones del universo. Una que llega con palabras y categorías heredadas, y otra que existía desde antes, sin necesidad de ser explicada. Capítulo 4. Continuación sobre la isla española. Las prácticas rituales, la memoria oral y el encuentro cultural. Quienes sostenían y transmitían el saber ritual entre los habitantes de la isla eran los buitios, figuras que cumplían funciones de sanación, mediación espiritual y custodia de la tradición. La comunidad confiaba en ellos para interpretar señales, acompañar los procesos de enfermedad y mantener el equilibrio entre las personas, la naturaleza y el mundo invisible. Cada buitio conservaba varios cemíes, objetos ceremoniales tallados en piedra o madera, asociados a distintos aspectos de la vida: la llegada de la lluvia, el crecimiento de los cultivos, la calma de los vientos o la protección del grupo. No se trataba de ídolos en el sentido europeo, sino de símbolos que concentraban memoria, linaje y fuerza espiritual. Cuando una persona de rango enfermaba, era llevada ante el buitio. Ambos guardaban una dieta ritual y participaban en una ceremonia que incluía la inhalación de caoba, una sustancia vegetal utilizada para alcanzar estados de concentración profunda. En ese trance, se pronunciaban palabras simbólicas que la comunidad entendía como diálogo con las fuerzas protectoras. Herrera describe con gran detalle una de estas ceremonias. El espacio se oscurecía, se guardaba silencio, y el especialista ritual realizaba gestos codificados, soplos, movimientos rítmicos, contacto con el cuerpo del enfermo. En un momento culminante, mostraba un objeto, una piedra o fragmento vegetal, que representaba la causa del desequilibrio. Aquello no era engaño deliberado, sino un lenguaje simbólico destinado a dar forma visible a lo invisible, a permitir que la comunidad comprendiera el proceso de sanación. Desde una mirada contemporánea, estas prácticas pueden entenderse como rituales terapéuticos, donde palabra, gesto y creencia actuaban juntos para restaurar el bienestar. La interpretación europea, limitada por su marco cultural, tendió a ver en ellas simulación o superstición. Sin embargo, su función social y emocional era real y eficaz para quienes participaban en ellas. Cuando la persona no lograba recuperarse, la comunidad realizaba rituales de consulta colectiva para comprender las causas del desenlace. Estos actos buscaban mantener la cohesión del grupo y reafirmar el sentido compartido de responsabilidad, no ejercer venganza ni castigo arbitrario. Herrera, condicionado por su tiempo, traduce estos gestos a un lenguaje de temor y condena. Hoy los entendemos como parte de una cosmovisión donde la enfermedad y la vida estaban integradas en un mismo orden simbólico. La memoria de los taínos se conservaba principalmente a través de la música y el canto. No utilizaban escritura alfabética, pero transmitían su historia mediante composiciones rituales acompañadas por instrumentos de percusión y resonancia,
como el Mayohuacán, cuyo sonido podía escucharse a gran distancia. Estas canciones relataban genealogías, hechos del pasado, acuerdos entre comunidades y enseñanzas morales. La música era su archivo vivo. En las danzas colectivas, conocidas como areitos, se unían canto, movimiento y relato. Hombres y mujeres participaban tomados de las manos, repitiendo versos que actualizaban la memoria común. Lejos de ser simple celebración, el areíto era una forma de organización social, un espacio donde se recordaba quiénes eran y de dónde venían. Herrera recoge también relatos simbólicos que le resultaron extraños. Algunos hablaban de objetos rituales que parecían moverse o desaparecer, otros de ayunos prolongados durante los cuales se buscaban visiones orientadoras para la comunidad. Desde la antropología, estas prácticas se reconocen como formas de ascetismo ritual, presentes en muchas culturas del mundo. Entre los cantos transmitidos, uno resultó especialmente significativo para los europeos: el anuncio de que, tras la partida de los ancianos, llegarían personas vestidas que cambiarían la vida de la isla y traerían tiempos difíciles. Esta profecía, incorporada al canto ritual, muestra cómo la comunidad reinterpretó la llegada de los extranjeros dentro de su propio marco simbólico. El recuerdo del quiebre histórico se convirtió en música compartida. Herrera describe también el juego de pelota, practicado en espacios ceremoniales llamados batelles. Se trataba de un juego colectivo, con reglas precisas, que combinaba destreza física y significado ritual. La pelota, hecha de goma vegetal, sorprendió a los europeos por su elasticidad. Más que entretenimiento, el juego tenía valor social y ceremonial. Las fiestas comunitarias incluían danzas, cantos y bebidas fermentadas de origen vegetal. El cronista las observa con distancia moral, pero en ellas se expresaba la cohesión del grupo, el intercambio entre generaciones y la celebración de la abundancia. El almirante comprendió pronto que la comunicación era clave para el control y la convivencia. Por ello envió a religiosos a aprender la lengua local y convivir con los habitantes de la Vega Real. Durante un tiempo, hubo intercambio de palabras, gestos y aprendizajes. Sin embargo, las tensiones derivadas de la ocupación de tierras y el cambio forzado de costumbres rompieron ese frágil entendimiento. Algunos actos simbólicos fueron interpretados de forma opuesta por ambas partes. Lo que para los europeos era irreverencia, para los habitantes originarios era integración de lo nuevo en su propio sistema ritual. Estos malentendidos, agravados por decisiones severas, marcaron el inicio de una ruptura profunda. Herrera cierra su relato con un juicio moral propio de su siglo, donde traduce toda diferencia cultural en categorías de error y desviación. Sin embargo, al describir con minuciosidad las prácticas, cantos, juegos y ritos, dejó registrada una civilización compleja, organizada y profundamente simbólica. Lo que el cronista presenta como confusión espiritual, hoy se reconoce como una cosmovisión coherente, basada en la relación entre comunidad, naturaleza y memoria. Los buitios fueron guías espirituales y sanadores. Los rituales, lenguajes simbólicos de cuidado. El areíto, historia cantada. La diversidad de costumbres, expresión de otra ética. Pero, paradójicamente, su rigor narrativo nos legó la memoria de ese mundo destruido. Fray Ramón Pané fue la fuente directa. Su descripción de los buitios y de la caoba es casi idéntica. Las Casas suaviza el juicio moral, diciendo que creían en un solo principio bueno y otro malo, como los gentiles antiguos. Anglería se maravilla de la sutileza de los ritos, afirmando que los indios se purgan más por devoción que por medicina. Oviedo los ridiculiza. Hacían comedias de demonios. Gómara los considera supersticiosos pero de ingenio agudo para el canto. Entre los modernos, Todorov ve aquí el nacimiento del discurso colonial del pecado. O'Gorman interpreta el texto como un intento de convertir la alteridad en teología. Pagden destaca el paso de la curiosidad al control. Fernández Armesto considera a Herrera el primer etnógrafo involuntario del Caribe. Hugh Thomas observa, en el relato de Herrera, la fe europea se mira en el espejo de la superstición ajena y se reconoce poderosa. Herrera no pudo comprender plenamente ese mundo, pero al narrarlo con rigor, lo preservó. Sin proponérselo, escribió la última crónica de una cultura que aún respiraba.
Europa creyó escuchar voces extrañas. Quizá eran, simplemente, palabras que aún no sabía traducir. Si te está gustando este contenido, te agradecería infinitamente si te suscribes, le das a la campanita y compartes con alguien que también le guste andar la historia paso a paso. Hasta el próximo video. Y muchas gracias.